Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En el capítulo de hoy vamos a resolver esta interesante ecuación exponencial y el ejercicio dice así: resolver 25 elevado a x menos 15 elevado a x es igual a 9 elevado a x. Vamos con la solución. Entonces tenemos esta ecuación exponencial y lo primero que vamos a hacer es notar a la izquierda tenemos un término que está elevado a x menos otro término menor que está elevado a x, y a la derecha tenemos un término que es aún menor que está elevado a x. Entonces lo primero que vamos a hacer es dividir por 9 elevado a x a ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo nos queda 25 elevado a x dividido por 9 elevado a x menos 15 elevado a x dividido por 9 elevado a x es igual a 9 elevado a x dividido por 9 elevado a x, que es igual a 1. Entonces nos queda 25 elevado a x dividido por 9 elevado a x. Y notemos que el 25 lo podemos expresar como 5 al cuadrado. El 9 lo podemos expresar como 3 al cuadrado. Y tenemos el otro término que es 15 dividido por 9. Ya les voy a explicar por qué estamos expresando estos términos como su cuadrado. Entonces, estos términos que estaban elevados al cuadrado y elevados a x, los vamos a expresar como 5 al cuadrado dividido por 3 al cuadrado, y todo eso elevado a x, aplicando esta propiedad que nos dice que a elevado a m dividido por b elevado a m es igual a dividido por b elevado a m. Es decir, si tenemos una división de potencias de distinta base, pero igual exponente, entonces se expresa la división de las bases elevados al mismo exponente. Entonces, como tenemos adentro del paréntesis, tenemos que el 5 está elevado a 2 y el 3 está elevado a 2, entonces podemos expresarlo como 5 dividido por 3 elevado a 2 y a su vez elevado a x. Y notemos que este segundo término, como es 15 dividido por 9, lo podemos dividir por 3, tanto numerador como denominador. 15 dividido por 3 es 5 y 9 dividido por 3 es 3. Entonces nos queda 5 tercios elevado a x. Y eso es igual a 1. Entonces notemos que nos queda 5 tercios como base en el primer término, y en el segundo término también nos queda 5 tercios. En el primer término está elevado a 2 y elevado a x, y en el segundo término está elevado a x. Entonces vamos a expresar el 5 tercios elevado a 2 elevado a x como 5 tercios elevado a x elevado a 2, utilizando esta propiedad que nos dice que a elevado a m elevado a n es igual a elevado a m por n, y a su vez ese a elevado a m se puede expresar como a elevado a n por m, y del mismo modo se puede expresar como a elevado a n elevado a m. ¿Y por qué hicimos esto? Porque notemos que el segundo término es 5 tercios elevado a x. Entonces vamos a poder definir un cambio de variable, porque el primer término tiene 5 tercios elevado a x y el segundo término también tiene 5 tercios elevado a x. Y entonces al definir, vamos a definir este cambio de variable u igual a 5 tercios elevado a x, como es el término común. Entonces, si definimos este cambio de variable con u mayor que 0, porque notemos que 5 tercios elevado a x es mayor que 0, por lo tanto u tiene que ser mayor que 0, entonces en la ecuación anterior nos queda u al cuadrado menos u es igual a 1. Y esta ecuación tiene la forma de una ecuación cuadrática. Entonces lo que vamos a hacer es restar 1 a ambos lados de la ecuación. Y al hacerlo nos queda u al cuadrado menos u menos 1 es igual a 0. Porque restamos 1 a ambos lados de la ecuación, entonces el 1 de la derecha se va. Y esta ecuación cuadrática la vamos a resolver utilizando la fórmula, donde a o el término que acompaña a u al cuadrado es 1, b o el término que acompaña a u es menos 1, y c o el término libre o independiente es menos 1.
Entonces ahí tenemos la fórmula para cada u sub 1,2 y vamos a sustituir según corresponda. Entonces menos b nos queda menos por menos 1 más menos raíz cuadrada de b al cuadrado, es decir, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a por c, menos 4 por 1 por menos 1, dividido por 2 por 1. Entonces comenzamos a desarrollar. Menos por menos 1 es 1, más menos raíz cuadrada de menos 1 por menos 1 es 1. Y aquí menos 4 por 1 es menos 4 y menos 4 por menos 1 es 4. Por lo tanto nos queda 1 más 4 adentro de la raíz. Y todo eso dividido por 2. Raíz cuadrada de 1 más 4 es raíz cuadrada de 5. Entonces de aquí nos surgen dos soluciones, una con el más y otra con el menos. Con el más es un u sub 1 es igual a 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y con el menos es u sub 2 es igual a 1 menos raíz de 5 dividido por 2. Entonces tenemos estas dos soluciones para u, pero recordemos que la ecuación exponencial está en términos de x y por lo tanto necesitamos recurrir al cambio de variable que hicimos. Entonces vamos a sustituir u en esta ecuación, cada uno de los u, y vamos a resolver para x, que es nuestra incógnita. Entonces vamos primero con el más. U sub 1 es igual a 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y como definimos este cambio de variable, entonces esta ecuación nos queda 5 tercios elevado a x es igual a 1 más raíz de 5 dividido por 2. Tenemos una ecuación exponencial donde tenemos dos bases que son distintas. Y el x está en el exponente a la izquierda. Por lo tanto vamos a aplicar logaritmo en base 5 tercios a ambos lados de la ecuación. ¿Por qué 5 tercios? ¿Por qué esa base del logaritmo? Porque el término que contiene la x en el exponente es 5 tercios. Entonces, al hacer esto nos va a ayudar a resolver de manera más rápida este logaritmo. Entonces tenemos logaritmo de 5 tercios en base 5 tercios de 5 tercios elevado a x es igual a logaritmo en base 5 tercios de 1 más raíz de 5 dividido por 2. Acá recordemos que el argumento es todo esto. 1 más raíz de 5 dividido por 2. Entonces ahora utilizando propiedades de logaritmo, como tenemos en el argumento un exponente, el exponente baja multiplicando. Nos queda x por logaritmo en base 5 tercios de 5 tercios. Y a la derecha se mantiene. Entonces logaritmo de a, logaritmo en base a de a es igual a 1, utilizando la definición de logaritmo. Por lo tanto, logaritmo en base 5 tercios de 5 tercios es 1. Nos resulta x por 1 es igual a logaritmo en base 5 tercios de 1 más raíz de 5 dividido por 2. Y si calculamos esto con una calculadora, obtenemos que x es igual a 0,9420275778. Lo cual se puede aproximar a x que se aproxima a 0,942. Que esa es la primera solución para x. Veamos ahora u sub 2 igual a 1 menos raíz de 5 dividido por 2. Al sustituir nuevamente, 5 tercios elevado a x igual a 1 menos raíz de 5 dividido por 2. Notemos que al definir el cambio de variable u igual a 5 tercios elevado a x, por definición, 5 dividido por 3 elevado a x es mayor que 0. Sin embargo, a la derecha, 1 menos raíz de 5 dividido por 2, esto es menor que 0. ¿Por qué? Porque raíz de 5 es 2,2 y algo. Entonces tenemos 1 menos 2,2, nos resulta menos 1,2. Y menos 1,2 dividido por 2 es menos 1,2 dividido por 2, lo cual es negativo. Por lo tanto, tenemos que a la izquierda esto es positivo y a la derecha esto es negativo. Por lo tanto, esta solución no es posible. Entonces, y además que si aplicamos logaritmo acá, vamos a tener logaritmo en base 5 tercios, por ejemplo, de 5 tercios elevado a x es igual a logaritmo en base 5 tercios de algo negativo. Y el logaritmo de algo negativo no está definido en los números reales.
Finalmente, concluimos que el valor de x que satisface esta interesante ecuación exponencial es x que se aproxima a 0,942. Y acá tenemos el valor completo. Y este ha sido el ejercicio del día de hoy. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido, que hayan aprendido algo nuevo. Y junto con despedirme, les quiero invitar a que se suscriban al canal, le den me gusta a este video y activen la campana de notificación para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo video. Me despido y que estén muy bien. Hasta la próxima.